Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de la carta anual que hace Jamie Dimon a sus inversionistas. Él es el director de JP Morgan y sus cartas anuales son bastante populares, casi como las de Warren Buffett. Las de Warren Buffett son cartas que todos los inversionistas de prácticamente todo el mundo están interesados por leer, muchos inversionistas. Jamie Dimon tiene casi ese nivel. Él también es un billonario. Hay varios libros escritos sobre Jamie Dimon, de hecho, también como los hay de Warren Buffett. Y es un ícono en Wall Street simplemente. Él ha sabido maniobrar, ha sabido manejar a las más grandes empresas a las situaciones más complicadas. Y es un ejemplo. Entonces, simplemente en las noticias americanas que van en sector a inversiones, esta es una de las cartas que más se mencionan. Y de hecho, Jim Cramer decía que le sorprendía que este año su carta fue un tanto existencial, porque hablaba de varios problemas. ¿Qué espera para la economía de los Estados Unidos? ¿El qué ve para los diferentes activos? ¿Cómo ve el sector de los bancos? ¿Cómo ve el sector fintech? Habla de muchas cosas, habla también de cómo ve el gobierno, entonces son bastantes cosas que se meten en digamos, en esta carta. Es bastante interesante ver cómo uno de los directores de las empresas ve el futuro de la economía, qué es lo que él está abordando, de qué se está quejando, y creo que es importante, si inviertes en bolsa, saber y estar informado de todo este tipo de cosas y de qué es lo que se prevé. Él probablemente dice que pudiera seguir el boom económico desde el 2020, que empezó el boom económico con esa recuperación extremadamente rápida, hasta el 2023. Dice que él puede ver de aquí al 2023 un boom económico como se ha estado viendo, que continúe este ritmo, que se siga apreciando muchos los activos. Entonces, ¿quién se beneficia? Pues la gente que tiene acciones, la gente que tiene inversiones en bienes raíces, y ve después de eso prosperidad, muy posiblemente. Cree que hay muchos problemas que se tienen que abordar, pero por lo menos a lo que él prevé para los próximos 3 años es un boom, y después de eso puede haber prosperidad, aunque él no descarta que suba la inflación, que estar por encima de ese 2% que la Fed dice que vamos a estar, a lo mejor estar en un 2.5-3%, pero nada alarmante seriamente, porque cree que es momentáneo y cree que también pudieran subir las tasas de interés un poco más rápido de lo que espera la Fed. Pero sí, entonces eso de la inflación es una de las cosas de las que se queja, y se queja de varias cosas acerca del gobierno. Se queja de que el gobierno de los Estados Unidos tiene una visión muy a corto plazo últimamente, de que trata de ser aceptada más que de dar el mejor beneficio para todos, más de que buscar un beneficio que perdure en la sociedad. Buscan un beneficio que vaya a hacer que ganen las próximas elecciones. Prácticamente buscan también intereses para sus partidos. Ya no tratan de trabajar juntos. Se ha ido perdiendo eso, y cada vez tratan o bueno, es lo que él observa, que tratan de darle gusto a su partido, cuando en realidad debería de ser darle gusto a la sociedad completa, no solo a su partido o a su ideología. Y bueno, esto del gobierno que piensa en a corto plazo lo ve también para las empresas. Dice, se ha ido perdiendo esa inversión en valor realmente. Las administraciones no tienen el enfoque que deberían. Ellos creen que darle valor a los inversionistas es darles dividendos cuando los necesitan o cuando los quieren. Ellos creen que el valor está en generar las utilidades lo más rápido posible, e históricamente se ha demostrado lo contrario. Entonces, está habiendo empresas que se están presionando para seguir pagando dividendos, sacando deuda. Hay empresas que se siguen presionando para dar dividendos en lugar de estar invirtiendo para innovar. Lo que él observa es que se ha perdido ese afán por las empresas de ser un fuerte financiero, y es algo que él aplaude mucho. Es algo que se le podría reconocer de cierta manera a JP Morgan, que es uno de los bancos pues financieramente más saludables que hay en los Estados Unidos, también el más grande. Eso que se ha ido perdiendo, que él lo menciona, es algo que hemos mencionado muchas veces en este canal. Concuerdo totalmente con él en eso que dice de, oye, fíjate que las administraciones están tratando de darte dividendos hoy en lugar de reinvertir esas ganancias, porque tanto la administración como tú quieren esa ganancia y ya, la quieren rápido, quieren ver las utilidades hoy, en vez de que sigan reinvirtiendo, que sigan a lo mejor perdiendo un poco de dinero para poder seguir en la lucha, para poder llegar a tener ese balance general que es un fuerte financiero. Entonces él dice, en lugar de guardar todos los recursos, los malgastan o simplemente se los dan a los inversionistas, lo cual a largo plazo los va a afectar. Bueno, me gusta bastante ese pensamiento de que hay que valorar el largo plazo, hay que valorar las empresas que tienen poca deuda,
muchos activos y que están luchando por innovar. Habla de que los bancos están sobreregulados, otra queja más acerca del gobierno prácticamente, porque dice, oye, nosotros vemos que las fintechs pueden tener una rentabilidad de una cuenta aproximada de $20,000, de una cuenta de débito que consuma $20,000 en el año, ellos pueden generar una utilidad de $240. Nosotros como banco, que tenemos todas las facilidades, que tenemos todos los activos para poder hacerlo, solo podemos tener por las regulaciones, solo podemos tener una ganancia de $120. Estás comparando $240 contra $120 y dice, y sí, los reguladores dicen, oye, pero pues es poco la diferencia. Dice, bueno, una diferencia del doble permite a esa empresa avanzar el doble de rápido porque pueden invertir el doble de dinero en seguirse desarrollando porque tienen mucho menos cosas con las cuales cumplir, lo revisan mucho menos, se hacen todo más eficiente, no tienen un equipo que tenga que estar pegado con los reguladores todo el tiempo, porque los bancos a final de cuentas sí los tienen muy apretados, los tienen muy cortos con las cosas que pueden hacer y poco a poco los sueltan, pero por necesidades económicas, no porque quieran apoyar a ese sector financiero específicamente. Las fintechs tienen la ventaja por ahora y dice, y no solo me preocupan las fintechs, en esta carta de 60 páginas, uno de los temas que tocó, bastante interesante verlo porque no es algo que se menciona comúnmente, dice, las Big Tech son algo que a mí me asusta, es algo que en cualquier momento Facebook, Amazon, Apple, Google se pueden venir, inclusive mencionó a Walmart, se pueden venir a meter al sector financiero, aunque todos tienen la atención sobre, oye, no nos vaya a alcanzar, y no mencioné estos nombres, pero no nos va a alcanzar Square, PayPal. No, dice, esas son una preocupación con las cuales estamos luchando y hemos visto que JP Morgan ha tratado de sacar productos exactamente iguales a los que ofrece Square y tratarlos de dar a un precio un poco más económico. Pero también ahora dice, en cualquier momento Facebook puede elegir meterse a nuestro negocio y ellos tienen muchísimo más recursos para poder ganar en esto. Facebook, Amazon, Apple, se refiere a cualquiera de estas Big Tech Firms. Y eso es lo que lo ha hecho a Jamie Dimon ser quien es hoy. El ver por todos lados todas las posibilidades, hacia dónde va el mercado, ver el futuro. Probablemente una de las únicas razones por las cuales estas grandes compañías no se meten al sector financiero es por el miedo de que ahora sí ya las quieran separar, de que ahora sí digan son demasiado grandes, de que ahora sí estén estén mucho más reguladas, de que quieran afectarlas mucho más. De por sí ya están en el ojo del huracán. Estas grandes empresas las quieren dividir, se les amenaza constantemente. Bueno, entonces probablemente esa sea la razón, pero tienen toda la facilidad, como dice Jamie Dimon, de hacerlo en el momento que quieran. Y algo que le preocupa es que también en Estados Unidos se ha estado dando eso de demasiado grande para fracasar. De que a los bancos ya en muchas ocasiones se les apoya y se les dice, oye, es que tú no puedes quebrar, no puedes tronar porque tienes tantos empleados, porque tienes tanto dinero, te necesitamos en el sistema financiero. Él cree que eso está mal y también concuerdo con él. Él cree que una empresa debe de estar comprometida con seguir innovando, con seguir creciendo, con luchar por su lugar. Y no solo por lo que ya fue. El llegar a haber crecido, el ponerse en una posición no debe de eliminar los riesgos. Y dice, el sector bancario tiene riesgos por todos lados. Si no nos bajan las regulaciones o le suban las regulaciones a otros, esto va a estar muy difícil para todos los bancos. Pero tampoco deberían de estar subsidiando, deberían de permitir que el que no sea apto para seguir en el mercado, que truene. No debe existir tal cosa como ese demasiado grande para fracasar. Y bueno, él ve un regreso a las oficinas. Dice, sí, grandes cosas se han logrado, las juntas por medio de Zoom han logrado muchas cosas, pero para nuestra empresa vemos un retraso en eficiencia, las decisiones se toman más lento, es muy difícil entrenar a las personas nuevas para trabajar cuando están desde casa, no importa que tengamos todas las herramientas, es mucho más lento el aprendizaje y eso cuesta dinero, eso vale mucho. Entonces dice que él ve para su empresa aproximadamente un 10% de las personas pudiendo trabajar desde casa, los demás están construyendo unas oficinas en diferentes ciudades de Estados Unidos, JP Morgan, para poder tener esas oficinas que a ellos al parecer les favorecen tanto y que Jamie Dimon pues aprecia bastante. Y eso él lo ve para diferentes firmas, él lo ve para diferentes sectores. Dicen, a lo mejor va a haber empresas que no lo necesiten tanto, pero por lo menos el sector financiero, nosotros nos hemos dado cuenta que se requiere en el sector financiero y probablemente se va a requerir en muchas otras industrias. Entonces, nada más para tener eso en cuenta de que tal vez el trabajar desde casa
es algo que se va a quedar, pero mucho menos de lo que espera. Al menos esa es la visión de Jamie Dimon. Y él habla mucho también de la desigualdad en los Estados Unidos. Y mencionó varias situaciones bastante interesantes, noticias que se dieron este año pasado, noticias tristes, pero de la desigualdad social. Y habla tanto de la desigualdad social como la desigualdad prácticamente corporativa, de que, oye, mira, tienes la desigualdad en cuestión racial, tienes desigualdad en cuestión de económica. Hay gente con mucho dinero. ¿Por qué? Bueno, porque con todo este estímulo económico, la gente que era dueña de activos, la gente que tiene bienes raíces, la gente que compra acciones, ellos están beneficiando porque este dinero que se inyecta termina en estos activos, por lo cual la desigualdad social económica aumenta. La desigualdad, por ejemplo, cuando estamos hablando en el sector corporativo, dice, mucha gente va a recuperar va a recuperar sus trabajos muy rápido. ¿Por qué? Porque tienen más preparación. Pero la gente que no tenga esa preparación, ahí ya tienes un gap enorme. Más aparte, estás viendo esta desigualdad en que, oye, tienes al sector de fintech muy poco regulado y a los bancos totalmente regulados, cuando al final de cuentas estás viendo que hacemos lo mismo. Entonces, todo esto se lo atribuye prácticamente al gobierno, de cierta manera. Son cosas que hay que considerar, definitivamente. Son cosas bastante interesantes. Es una carta con la que nos deja pensando. Es totalmente distinto a lo de Warren Buffett. Warren Buffett también tuvo una carta bastante interesante, pero él no es alguien que se exprese directamente sobre el gobierno, y Jamie Dimon vino a hacerlo directamente sobre el gobierno. Warren Buffett no es alguien que te diga qué cree que va a pasar en los próximos 2, 3, 4 años. Él habla de décadas, él habla de inversiones a largo plazo, y Jamie Dimon nos está hablando de que él ve un boom probable del 2021 al 2023. Él está hablando de que después de eso puede seguir viendo prosperidad, la inflación. Entonces, son perfiles totalmente diferentes. Creo que es una carta de la que podemos aprender varias cosas, de la que podemos quedarnos pensando en varias cosas, y cada quien tomará lo que a cada quien le sirve. Ver que alguien con tanta visión como Jamie Dimon nos deja aprendizajes cada año. Pero bueno, muchísimas gracias, inversionistas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción. Les dejo el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.